Buenas tardes, mi nombre es Sabrina Cartavia Groba, yo soy abogada feminista y parte de Ni Una Menos. Abogada porque soy una mujer del derecho, estudié en la Facultad de Derecho Pública de la Argentina, la UBA, y feminista porque reconozco que existe una desigualdad estructural entre varones y mujeres, que esa desigualdad impacta de forma diferenciada, poniéndonos a las mujeres en un lugar de menor representación política y de menos derechos. Esto yo no estoy de acuerdo con que esta desigualdad no juegue de esa forma, por lo tanto activo dentro de la sociedad para cambiar esa realidad. Hoy estamos acá en el contexto del grito global por el aborto, que es una acción que se está llevando en todo el mundo para reclamar por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y vamos a hablar de la situación del aborto en la Argentina. En la Argentina el aborto está regulado en el Código Penal de nuestro país, que es este librito, en varios artículos. En uno se prohíbe el aborto, dice que las mujeres y los médicos que realicen abortos serán penalizados, y en otro, que es muy importante, el artículo 86 de este Código Penal, se dice en qué caso las mujeres tenemos derecho al aborto legal en la Argentina. Porque, aunque nos sorprenda mucho, el aborto es legal en la Argentina desde 1921, en algunos casos. ¿Cuándo? Cuando el embarazo provenga de violencia sexual o cuando ese embarazo ponga en riesgo la vida o la salud de las mujeres. Sin embargo, esta causal no ha tenido implementación efectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que no todas las mujeres que afrontan embarazos que son productos de violencia sexual o todas las mujeres que tienen embarazos que ponen en riesgo su vida o su salud pueden acceder en el sistema público. No porque no les falte el derecho ya lo tenemos desde 1921, sino porque con el derecho solo no hacemos cosas, sino que necesitamos política pública, capacitación y voluntad social para cumplir con los derechos de las personas. Entonces, como yo les decía, el aborto en todo el mundo se encuentra regulado. Les voy a mostrar un mapa. Acá podemos ver cómo en diferentes países se regula el aborto de diferentes maneras según diferentes modelos. Tenemos modelos de penalización absoluta, es decir, cuando el aborto está completamente prohibido. Vemos países como por ejemplo los de Centroamérica, donde no, por ninguna razón las mujeres podemos abortar legalmente. Tenemos modelos de causales o permisos, como el que tenemos en la Argentina, es decir, que en algunos casos las mujeres podemos abortar. Y tenemos modelos de permisión, en los cuales las mujeres podemos abortar porque queremos, sin presentar razones. Como les decía, ¿qué sucede? Del dicho al hecho hay un largo trecho. Y lo que sucede es que el derecho en los libros, es decir, en los códigos, como por ejemplo en el Código Penal argentino, que dice que en determinados casos podemos abortar, no siempre se cumple en realidad, ¿sí? Entonces, justamente, ¿por qué? Porque tenemos diferentes dimensiones, porque el derecho es una construcción cultural y política. Por lo tanto, dependen muchas otras cuestiones para que nosotras podamos acceder a esos derechos. Y bueno, si hablamos del derecho al aborto, en la Argentina tenemos una larga trayectoria de lucha de mujeres y feministas que se vienen organizando hace muchos años en torno a esto. Quizás uno de los movimientos más importantes es la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que se conforma en el año 2005 con la intención, digamos, como con una doble intención. Por un lado, lograr que el aborto sea legal para todas las mujeres sin tener que brindar razones, es decir, por la mera decisión autónoma de la mujer, dentro de un determinado plazo, que hoy según el proyecto de ley que se ha presentado sería de 14 semanas. Y por otro lado, hacer que la ley que ya tenemos, esa que yo les dije desde 1921, se cumpla en forma plena. Es decir, que todas las mujeres podamos acceder a esos abortos legales que ya existen en nuestro Código Penal. Sin embargo, no tenemos mucho registro, o más bien para decirlo correctamente, no hay ningún registro de lo que sucedió entre 1921 y 2005. Podemos suponer que ha habido mujeres en ese periodo de tiempo que han tenido embarazos productos de violencia sexual o que esos embarazos han puesto en riesgo su vida o su salud o incluso han muerto por esos embarazos. Sin embargo, no hay registro público de qué sucedió con esas mujeres, si alguien les ofreció el aborto legal, si tuvieron acceso a las interrupciones legales del embarazo. ¿Por qué? Porque nos falta estadística, lamentablemente, y esto es algo que sigue sucediendo en la Argentina. Tenemos problemas para saber y conocer cuál es el acceso real que están teniendo las mujeres a los abortos que son legales. Empezamos a tener casos a partir del 2005 y con la constitución de este gran movimiento social que reúne a muchísimas organizaciones de nuestro país, que es la campaña por el derecho al aborto, y se empiezan a acompañar casos a nivel público.
Entonces empezamos a tener las primeras manifestaciones de judicialización de pedidos de abortos legales. Tenemos judicializaciones de abortos por causal vida, es decir, embarazos que ponían en riesgo la vida de las mujeres, y tenemos judicializaciones también por abortos por causal violencia sexual, es decir, cuando estos embarazos eran producto justamente de violaciones. Y hay un caso que es muy importante en la Argentina, que es un caso que sucede en la provincia de Buenos Aires, que es conocido por sus iniciales como LMR, para poder de alguna manera salvaguardar la identidad y la privacidad de la mujer. ¿Qué pasó con LMR? Era una joven de la provincia de Buenos Aires de 19 años de edad, es una chica con discapacidad mental que fue abusada sexualmente por un familiar. Frente a esto, la familia hace una denuncia junto a ella en la policía, se inicia un expediente judicial para investigar la violencia sexual y en el transcurso de esa investigación se dan cuenta de que ella transitaba un embarazo de alrededor de 14 semanas. Frente a esto, la familia pide que se resguarde la prueba genética, digamos, el resultado del aborto, para utilizarla como prueba en contra del violador. Cuando esto sucede, en el expediente judicial empiezan a intervenir personas que son parte del Poder Judicial, específicamente la Defensora de Menores e Incapaces de la provincia de Buenos Aires, y pide una medida de LMR de realizar el aborto. Entonces esto se judicializa, se le impide a LMR abortar, y este caso llega a la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que es el tribunal de mayor jerarquía en el Estado provincial, y es un tribunal que tiene competencias para decidir cuando ya han fallado otros tribunales. ¿Qué dice este tribunal? Que LMR tiene derecho a acceder al aborto y que no debería haberse judicializado. ¿Por qué? Porque la ley no exige justamente autorizaciones judiciales. Ahora bien, ¿qué sucede? Desde el momento entre que LMR pide el aborto hasta que llega el fallo de la Corte Suprema, pasaron muchas semanas. Estábamos alrededor de la semana 22. Ni con una orden del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Buenos Aires, ningún médico en la provincia quiso hacer el aborto en el sistema público. ¿Qué sucedió? El movimiento de mujeres se volvió a organizar en torno a este caso, juntó el dinero y logró que la práctica se haga en el sistema privado. Ahora bien, el movimiento de mujeres no se quedó conforme con resolverle la cuestión puntual a LMR, sino que entendió que ese caso era una muestra de la sistematicidad de obstáculos que enfrentamos las mujeres en la Argentina cuando queremos acceder a este derecho. Y llevó el caso a tribunales internacionales de derechos humanos, específicamente al Comité de Derechos Humanos de la ONU, que en 2011 falló. ¿Y qué dijo en ese fallo? Que Argentina era culpable de violaciones de derechos humanos contra LMR. ¿Por qué? Primero, entendió que había habido una injerencia arbitraria en la vida de LMR y su familia. ¿Por qué? Porque ella tenía derecho al aborto y en forma arbitraria se le pusieron obstáculos que complicaron su acceso. En segundo lugar, además, entendió que todos los obstáculos y todas las trabas y todo lo que le había pasado a LMR hasta que pudo abortar era un trato cruel, inhumano y degradante que incluso podía configurar tortura. Y esto se veía agravado porque se trataba justamente de una mujer con discapacidad, sobre la cual el Estado tiene que tener un especial cuidado. Entonces, ¿qué mandó a hacer el Comité de Derechos Humanos en ese entonces? Primero, a reparar a LMR y su familia, que recibió una indemnización en dinero, pero también una disculpa pública del Estado. Hace unos 2 años atrás se hizo un acto donde el Estado de la provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional reconoció que había violado los derechos humanos de LMR y le pidió disculpas. Sin embargo, los actores del Poder Judicial que obstaculizaron el acceso a ese aborto siguen trabajando como jueces e incluso han avanzado en su carrera judicial. Uno es Maíquez, que fue ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires de la gobernadora Vidal en el último tiempo, y ahora está en la Cámara Federal de Apelaciones, lo cual nos entristece mucho, porque es una persona que ha demostrado no conocer el derecho y justamente actuó utilizando el derecho en contra de derechos humanos de las mujeres. En segundo lugar, lo que mandó a hacer el comité fue que le ordenó a Argentina no repetir este tipo de violaciones de derechos humanos. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que evitar que otras mujeres, niñas y adolescentes caigan en la misma vulneración. Esto genera, en gran medida, que la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, es decir, el tribunal de mayor alta jerarquía, el que, digamos, dicta la política judicial, tuviera que fallar en otro caso,
también de violencia sexual, conocido como FAL, sobre una joven de 14 años de edad que había sido violada por su padrastro. Ella queda embarazada, se solicita el aborto y lo que sucede es que se empieza a obstaculizar. De nuevo, la justicia actúa obstaculizando esto. Entonces, se le mandan a hacer un montón de pericias a esta joven. Todas las pericias eran conducentes en el mismo sentido. Decían que ella no se identificaba con ese embarazo y que su vida y su salud se encontraban afectadas. ¿Por qué? Porque ella tenía una grave afectación psicológica. De hecho, decía que si la obligaban a continuar con ese embarazo, ella se iba a suicidar. ¿Cuál fue la respuesta de la jueza que entendió en el caso? Dijo, primero, que no se trataba, digamos, de un caso que habilitara esto. ¿Por qué? Porque se podía evitar esa afectación psicológica o el peligro de suicidio por otros medios. ¿Y qué mandó hacer? A ponerle un acompañamiento terapéutico los 7 días de la semana, las 24 horas del día, hasta el momento del parto. Por suerte, esta decisión fue apelada y llegó al Tribunal Supremo de la provincia de Chubut. Y ahí el tribunal autorizó a realizar el aborto. Ya con el aborto realizado, el defensor de menores incapaces de la provincia de Chubut apeló el fallo y así se llevó con un caso de aborto por primera vez en la historia de nuestro país a la Corte Suprema de Justicia, que falló en el 2012, es decir, un par de meses después de que tenemos la condena internacional en el caso del EMR. Allí, la Corte Suprema de Justicia dijo que este era un caso de relevancia institucional. ¿Por qué? Porque había que evitar futuras frustraciones de derecho, que se notaba que en la Argentina había una obstaculización sistemática al acceso al derecho al aborto. Por lo tanto, lo que hizo fue aclarar los alcances del artículo 86 del Código Penal y establecer su constitucionalidad. ¿Qué dijo? Bueno, justamente que las mujeres, niñas y adolescentes en la Argentina estamos habilitadas legalmente a acceder a este tipo de práctica médica, que el Estado tiene que poner todo de sí para que esto sea realidad. ¿Por qué? Porque el derecho no solamente es eso que vemos en los libros, sino que es la concreción en política pública y también en recursos y personal capacitado para dar acceso a derecho. Que tenía que haber campañas públicas y que el Estado tenía que revertir esa situación que teníamos en las cuales se consideraba erróneamente que ningún aborto era legal. Nosotros estábamos en un escenario de prohibición absoluta, por decirlo de alguna manera, aunque la ley nos permitía el acceso al aborto. Entonces, a partir de eso, empieza a haber cambios muy notables en el acceso que empezamos a poder tener las mujeres a los abortos en la Argentina. Por otro lado, tenemos que considerar que nuestro derecho es como muy amplio. ¿Por qué? Porque dice que podemos abortar cuando tenemos una afectación a la salud. ¿Y cómo debe ser entendido el término salud? En términos integrales, como dice la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué significa esto? Que salud no es la ausencia de enfermedad, sino que es el completo bienestar físico, pero también psíquico y social, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos entender? Que justamente cuando una mujer lleva adelante un embarazo que no puede sostener, que no desea sostener, que ese no es un momento para llevar adelante la gestación, el parto y la maternidad, se puede ver afectada su salud en alguno de estos tres ejes, ¿no? Físico, psíquico o social. Por lo tanto, estamos autorizadas a abortar. Nombrando otros casos que me parecen importantes que sucedieron en la Argentina, se encuentra el de Ana María Acevedo, una mujer de la provincia de Santa Fe, que tenía 19 años de edad, que va al médico porque nota que tenía un bulto en la mandíbula. Resultó ser que ese bulto era un tumor. Entonces, cuando la diagnostican y deciden el tratamiento, se dan cuenta que ella tenía un embarazo de pocas semanas. El tratamiento indicado era una cirugía y una terapia de rayos y quimioterapia. Ahora, ¿qué sucede? Como los rayos y la quimioterapia son incompatibles con la vida intrauterina, a Ana María le niegan el acceso a ese tratamiento. Por lo tanto, en muy pocos meses, Ana María terminó teniendo un cáncer terminal. Y ahí no termina el calvario de Ana María. ¿Por qué? Porque también le negaron el tratamiento del dolor. Si bien ella estaba en una situación de cáncer terminal y con muchísimo dolor, no le dieron metadona ni morfina. ¿Por qué? Porque es incompatible con la vía intrauterina. Por lo tanto, Ana María murió en la provincia de Santa Fe en el año 2007, siéndole negado el tratamiento que ella necesitaba por el hecho de estar embarazada.
Este es uno de los casos que más nos duele, porque justamente nos pone a las mujeres en un lugar de muchos menos derechos. A Ana María le negaron el tratamiento por estar embarazada. Y eso es muy grave. El Estado de Santa Fe pidió disculpas en forma pública y actualmente se sigue un proceso penal contra los médicos que negaron el acceso a este derecho a Ana María. Tenemos otros casos, lamentablemente en la Argentina proliferan y se multiplican los casos de niñas y adolescentes que son obligadas a continuar con embarazos fruto de violencia sexual y no se les da acceso al aborto. De hecho, en la Argentina tenemos, según la estadística oficial, alrededor de 3.000 partos de niñas menores de 14 años por año. Y esto es de enorme gravedad. ¿Por qué? Porque nuestro Código Penal entiende que no existe el consentimiento válido por debajo de los 14 años. Por lo tanto, podemos afirmar que todos esos embarazos son fruto de violencia sexual. Sin embargo, no sabemos qué tipo de acompañamiento que pueden abortar. Y en caso de que se los digan, ¿hay acceso efectivo al aborto en esos lugares de la Argentina donde estas niñas están siendo obligadas a parir? Y esto es un problema y es algo que tenemos que tener en cuenta. Después, por otra parte, algo que fue muy importante en la Argentina fue el desarrollo de acompañamientos feministas de mujeres para acceder al aborto. El primer ejemplo que tenemos es justamente el trabajo que hizo la línea de lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto, por lo cual ellas sacaron una línea de teléfono donde las mujeres podíamos consultar e informarnos sobre cómo hacernos un aborto con pastillas. Eso se dio en el año 2007. Luego, en el año 2009, sacaron este libro, y a partir de ese momento tenemos una proliferación de consejerías en acceso al aborto, que se dan a través de movimientos sociales e incluso algunos partidos políticos, que luego además tienen un impacto en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque muchas salitas, hospitales, médicos y médicas empiezan a abordar este enfoque y a dar información de cómo reducir riesgos y daños, entendiendo que si una mujer va a abortar, lo tiene que hacer con toda la información y con la menor cantidad de riesgos posibles. Entonces así se empezó a difundir un modelo, que es este modelo que se conoce como de reducción de riesgos y daños, en los cuales se brinda información sobre el aborto con pastillas y misoprostol, que en la Argentina se consigue, igual que casi toda la región. Este tipo de iniciativas no solamente se dieron en la Argentina. Por ejemplo, existen en Perú, existen en Chile, existen en Ecuador, y esto lo vemos proliferando en toda la región. Y es muy importante tener en cuenta la importancia que ha tenido este tipo de acompañamiento. ¿Por qué? Porque a partir de 2007 la mortalidad de mujeres en relación con el aborto ha venido disminuyendo, ¿sí? Hoy en día tenemos 55 muertes por aborto, según la última estadística disponible, que es la del año 2000. Aborto en la Argentina. Entonces es de fundamental importancia reconocer el enorme impacto que ha tenido la difusión de información y el acompañarnos entre mujeres para poder reducir las muertes de mujeres relacionadas con el aborto. Otros casos que son muy importantes y que tenemos que tener en cuenta son aquellos que se producen por la criminalización del aborto. Por ejemplo, este año en la Argentina tuvimos que organizarnos, los movimientos de mujeres y feministas, para sacar a Belén de la cárcel. ¿Qué le sucedió a Belén? Belén fue con un aborto en curso al hospital público. Ella no sabía que estaba embarazada, estuvo más de una hora esperando en la sala de espera. En ese contexto ella va al baño y expulsa un feto. A Belén la acusaron de homicidio y estuvo casi 3 años presa, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente los médicos la prejuzgaron, creyeron que ella se había generado un aborto, se había provocado un aborto, llamaron a la policía, la denunciaron y ella quedó inmediatamente presa. Y esto habilitó una serie de maltratos. A ella le mostraron el feto, la culpabilizaron, la exhibieron adelante de los policías en lugar de resguardar su derecho a la intimidad y a la salud. Después de 3 años, el proceso judicial determinó que no había pruebas válidas en contra de Belén y que de ninguna manera el comportamiento que habían tenido los médicos había sido el adecuado. Sin embargo, este tipo de cuestiones, este tipo de casos como el de Belén, suceden en todo nuestro país y todo el tiempo. Y esto es de gran gravedad. ¿Por qué? Imagínense,
Los abortos pueden ser provocados, pero también hay abortos espontáneos. Ahora bien, si se criminalizan y se empiezan a investigar todos los abortos, ¿qué mujer va a querer ir al hospital? Y este es un problema que tenemos en la Argentina. La violación del secreto profesional habilita todo tipo de maltrato y aleja a las mujeres de la salud. Entonces, uno se pregunta, después del caso de Belén, ¿qué mujer en la provincia de Tucumán va a querer ir al hospital y va a confiar justamente en los médicos? Si sabe que frente a una emergencia obstétrica, como puede ser un aborto espontáneo, podemos terminar presas sin pruebas durante 3 años. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque justamente el aborto es una práctica que hecha en condiciones de seguridad y con información no genera la muerte de mujeres. Y esto es lo que nos demuestran otros países en los cuales el aborto está legalizado y las mujeres podemos abortar sin tenerle miedo a una persecución. Ahora bien, supongamos que frente a una complicación que puede existir, yo tengo miedo de recurrir al hospital. No voy hasta que la complicación se agrava. Y eso es lo que genera muchas veces que las mujeres terminen con graves daños a su salud o incluso encontrando la muerte. Perdón, estoy revisando las notas que armamos con mi compañera. Otro movimiento social que nos parece que es súper importante reconocer es el socorrismo, que se ha diseminado por toda la Argentina, justamente con una base feminista y de acompañamiento de mujeres por medio de información para acceder a abortos seguros. Y como habíamos dicho antes, justamente este tipo de iniciativas que lleva adelante el feminismo son las que están cambiando los ejes de discusión y las posibilidades de vivir nuestra vida de una mejor forma. De hecho, hoy en la Argentina hubo una campaña muy importante que se realizó en redes sociales y llegó a ser trending topic en Twitter, que se llama Juntas Abortamos. Con ese hashtag se empezaron a recoger diversas experiencias de mujeres en nuestro país, pero también en la región, y empezamos a notar con alegría que no estamos solas, que hay muchas organizaciones, que hay muchas compañeras y que estamos para nosotras, nos ponemos el hombro, nos ponemos el cuerpo y nos acompañamos en una experiencia que cuando se hace en la clandestinidad y, digamos, por fuera de las estructuras del Estado puede ser muy traumática. Por eso fue bastante positivo ver que lejos de muchas construcciones que se realizan sobre las mujeres, que dicen que no somos solidarias, que no nos acompañamos y que no sabemos ser buenas amigas entre nosotras, lo que vemos es justamente todo lo contrario, que sabemos acompañarnos, que el aborto es una realidad, que de la misma forma que tenemos hijos, también en otros momentos decidimos no tenerlos, y que esta realidad, que tiene números muy grandes en nuestro país, según la estadística oficial del Ministerio de Salud, hay entre 460.000 y 500.000 abortos por año en la Argentina. Y por otro lado, tenemos 700.000 partos por año en la Argentina. Así que tenemos que empezar a pensar que de la misma manera que conocemos mujeres que han quedado embarazadas y han tenido hijos, también conocemos mujeres que han abortado. Y justamente la pregunta que nos tenemos que hacer es si pensamos realmente que las mujeres que han abortado merecen estar presas. Porque eso es lo que está diciendo actualmente nuestro Código Penal. Pensemos, si tenemos 500.000 abortos por año, ¿en cuánto tiempo todas las mujeres de la Argentina deberíamos estar presas? Estamos hablando de tu tía, tu hermana, tu amiga, tu compañera de trabajo, las mujeres con las cuales estás siempre en contacto, y de vos misma, ¿no? Porque también sabemos que muchas mujeres que abortan no se animan a pronunciarse a favor de la despenalización y legalización del aborto. Es muy importante que el aborto sea completamente legal en nuestro país, porque esto es lo que garantiza estándares de calidad, acceso y gratuidad para las mujeres. Necesitamos que haya igualdad en el acceso a las tecnologías que permiten el aborto. Y para eso necesitamos un Estado que esté activo a través de política pública, que brinde acceso al aborto, que brinde acceso a la educación sexual, porque justamente nosotras desde Ni Una Menos entendemos que este es un punto fundamental, ¿sí? Que la autonomía de las mujeres y el respeto por nuestras decisiones es algo que tenemos que lograr. ¿Por qué? Porque la prohibición del aborto nos afecta a todas, abortes o no abortes. ¿Por qué? Porque justamente desde el momento en que sabemos que hay una ley que nos expropia de la posibilidad de decidir qué queremos para nuestras vidas,
es algo que nos marca a todas. ¿Cómo nos marca? Como ciudadanas de segunda categoría. Si lo pensamos, el aborto es algo que está penalizado y es una práctica que llevamos adelante las mujeres. Si nos ponemos a pensar otro momento de la vida en relación o en reflejo a los varones, no lo encontramos. O sea, vemos que las mujeres, por nuestras posibilidades biológicas, podemos ser expropiadas de nuestra libertad, en el sentido de poder decidir qué es lo que queremos, de nuestro dominio sobre nuestro cuerpo. Ahora, si lo pensamos en los varones, esto no existe. No hay algo comparable a la prohibición del aborto en los varones. Entonces ello nos lleva a pensar por qué el aborto está criminalizado, por qué Latinoamérica tiene esta realidad de tanta desigualdad, por qué se le niega el acceso al aborto a las mujeres que son víctimas de violencia sexual, por qué hay un ensañamiento de tal magnitud contra niñas y adolescentes que son violadas y que necesitan acceder a esos abortos. Y justamente eso lo que nos dice, finalmente cuando hacemos el análisis, es dónde radica el poder. Y el poder represivo nos dice que las mujeres no podemos abortar. Y eso nos pone en un lugar de ciudadanas de segunda categoría. Entonces, para nosotras es fundamental que esta discusión siga avanzando, que se siga visibilizando, que nos animemos a contar de nuestras experiencias, que nos animemos a seguir apoyándonos, porque justamente en esta lucha somos muchas y nosotras abortamos de la misma manera que parimos y podemos elegir y tenemos el derecho a hacerlo.